RJ입니다. Hola ARMYs, una ridícula de Jin les da la bienvenida. Hoy hablaremos de los momentos Nanjing en el especial del 8º aniversario de BTS. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. Iniciaron con una pequeña entrevista donde la primera pregunta era describir a cada uno de los miembros. Y al decir RM, la respuesta de Namjoon fue Namjooni. 남준이. Casi todos dijeron líder, por supuesto, pero Seokjin enfatizó diciendo el mejor líder. 리더. 최고의 리더. Seokjin se describió como una persona muy tierna y no podría estar más de acuerdo. 귀여운 사람. La mayoría lo describieron como el Hyun mayor, pero Namjoon dijo Hyun tonto, que honestamente considero es una forma tierna de decir que es mayor pero actúa como niño. 맏형. 바보형. Además, me resultó muy divertido que el Namjin describiera a Cookie casi de la misma manera. Namjoon como el señor músculos y Seokjin como tiene muchos músculos. 근육남. 근육이 많다. Al mencionar su apodo, Seokjin dijo, antes me llamaban niño de primaria, lo que afirma mi pensamiento de que Namjoon usa tonto para decir que actúa como niño. 별명. 옛날 별명은 초딩이었는데. Namjoon dijo que su apodo era tú no hagas nada o quédate quieto. Esto probablemente por su fama de dios de la destrucción. 그냥 넌 좀 뭘 하질 마. 그냥 가만히 있어. Y seguramente recordarán a Seokjin molestando a Namjoon pidiéndole que no rompa las cosas. 뭐야 이게? 야, 그거 찢는 거 아니냐? 그거까지 파괴하지 마십시오. 야, 부수지 마. 네 생명줄이야. Al preguntarles quién es el más guapo, la mayoría dijo Jin. Y por supuesto Namjoon no fue la excepción. Y morí de ternura que Seokjin responda yo. Y no me parece que sea falta de modestia, pues solo está diciendo la verdad. 진. 저죠. El hábito de Seokjin es parpadear y el de Namjoon juntar sus pies. Es que son unas masitas. 눈을 깜빡여요. 발을 이렇게 자꾸 이렇게 하는 거. Seokjin mencionó que su especialidad es hacer cosas tiernas al bailar, 숨 쉴 때마다 귀여움 어필? lo que me trajo inevitablemente a la memoria su coreografía de Spring Day, donde podemos ver a Namjoon confirmando lo tierno que se ve. El pasatiempo de Namjoon es andar en bicicleta y leer libros. 자전거 타기, 책 읽기. Esto es algo que hemos podido ver en repetidas ocasiones. Namjoon aprovechando su tiempo libre para leer, mientras Seokjin descansa cómodamente a su lado. Incluso en el cumpleaños de Seokjin, donde fueron sorprendidos lado a lado, Seokjin con su teléfono y Namjoon leyendo o tal vez escribiendo. Otra de las respuestas en la que coincidieron fue bailar, donde Namjoon respondió algo en lo que me esfuerzo y Seokjin algo en lo que necesito esforzarme. 노력파. 그것도 열심히 해야지. En la palabra respeto, la mayoría, incluyendo a Seokjin, dijeron los miembros, pero me resultó muy tierno que Suga dijera RM y RM Suga.
우리 멤버들. RM, 슈가. Al parecer, ambos pensaron en su canción Respect. Entonces, nuestro amado Namjoon nos derritió una vez más el corazón respondiendo ARMY. Namjoon, un milagro. Y Seokjin, lo mejor del universo. 기적. 우주 최고지. El set de grabación fue nombrado Tienda de la Esquina de ARMY, un lugar lleno de emotivos recuerdos de BTS y que sin duda es el sitio soñado para toda ARMY. 자, 여기는 아미 만물 상점입니다. Lo primero que llama la atención de los chicos son sus fotos familiares de cada año de celebración, preguntándose entre ellos cuál era su favorita. 여기 위쪽부터요. 저때 메이크업도 안 했을 시절이야. 아, 나 저 하영이 나때. 나 이거 진짜 너무 이뻐. 저거 아니면 그 다음 15년 것도 괜찮아. 난 이것도 괜찮아. Esto me hizo querer revisar las fotos y hacerme la misma pregunta. La verdad es muy difícil, pues en cada una de ellas todos se ven hermosos. Pero si debo elegir una, creo que sería la del 2020. Me gustó mucho verlos vestidos de rosa. Cuéntenme en los comentarios cuál es su favorita. Y otro detalle que llamó mi atención es que nuestro amado Namjoon en un principio tienen algunas fotos juntos y otras separados, pero desde el 2019 siempre están juntos. Además, no puedo dejar de mencionar cómo Seokjin abrazó a Namjoon en esta foto que han recreado varios años. Definitivamente las imágenes de este festa nos trajeron momentos Namjoon para recordar toda la vida. Yoongi sugiere tomar asiento y no sé si se dieron cuenta, pero justo antes de verlos a todos sentados, Jimin está en medio del Namjoon. Pero al cambiar la toma, están sentados lado a lado. 자, 일단 앉으세요. 일단 앉아서 네. 이야기 좀 합시다. 이거 되게 잘 꾸며놨다. 그러니까 Seokjin se levanta para tomar el libro que contiene las palabras claves que serán los temas a tratar. Entonces se lo entrega a Namjoon y al abrirlo actúan como si tuviera destellos. 아니 이게 뭐야? Seokjin compartió que le da flojera lavarse la cara, por lo que a veces abre el grifo y pone su cara directamente. Y mientras se inclina podemos ver cómo Namjoon le coloca la mano en la espalda. 저는 세수할 때 귀찮아가지고 손으로 이렇게 하는 게 귀찮아가지고 수도꼭지하고 이렇게 멀고 갖다 대. 나 이거 듣고 나 진짜 나 이거 Luego Namjoon, tocando el hombro de Seokjin, comenta: él con estos hombros, dando a entender que debe ser difícil para él. Pero Seokjin contesta: ese no es el problema, y cuenta que en una ocasión se golpeó con el grifo y le salió un chichón. Pobrecito. 이 형은 이 어깨를 갖고 지금. 아니 근데 이게 문제가 있는 게 이렇게 하다가 눈을 감고 있잖아요. 이렇게 탁 들다가 여기 박아가지고 혹이 났었어요. Seokjin comenta que ARMY se puede usar en coreano y en inglés de la misma forma en todo el mundo. Y Namjoon agrega: es de uso general. 아미로 하니까 한글도 영어도 그렇고 전 세계적으로 통일적으로 이게 전형적이죠. Entonces Tae dice: ¿sabes por qué me gusta ARMY?
porque las dos letras en el medio son RM. 아미의 그 중간에 있는 두 단어가 RM입니다. 아, 정말 이게 연관성이 그 짙다고 그림이 봐요. 있었죠. 예. Y no sé ustedes, pero esto me hizo recordar automáticamente ese momento en el que Seokjin colocó ARMY en su espalda y Jimin tapó la A y la I para que dijera RM. Cuando la palabra clave fue ARMY, Namjoon comentó que hasta las amigas de su abuela conocen a ARMY, lo que resultó divertido y conmovedor a la vez. 아미. 아미, 다 알아요. 그니까 맞아, 진짜. 우리 할머니 경로당 그 친구분들도 아세요. 아, 진짜로. 아미를 다 아세요. Y Seokjin dijo, nuestros logros se miden con el amor de ARMY. Ellos nos ayudan mucho. Todo es gracias a ARMY. 사실 뭐 저희의 뭐 성적 이런 것들이 저희만 뭐 잘해서 아미가 진짜 너무 큰 힘을 주고 아미들이 다. Y agregó, es por eso que queremos que el mundo sepa que todos nuestros logros fueron posibles gracias a ARMY. 저희뿐만이 아니라 우리 아미 여러분들이 같이 만들어줬다는 걸 꼭 많은 사람들이 알아줬으면 좋겠어요. Si aún no han visto este especial, les sugiero que lo hagan. Seguro les encantará. Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para más contenido Nanjing. 아직도 여전히 난 손키스를 하네요.